¿Qué es el efecto Lucifer? No es una posesión demoníaca, ni una conspiración oculta. Es mucho más insidioso y, a la vez, mucho más esperanzador que eso. Es un recordatorio perturbador de cómo las situaciones, los sistemas y los roles pueden transformar a personas buenas en verdugos y a víctimas en seres completamente subyugados. Es la historia de cómo el entorno puede desdibujar la línea entre el bien y el mal. Piensen en esto. ¿Nace un tirano siendo un tirano? ¿Nace un opresor con la crueldad grabada en su ADN? Si miramos la historia, tendemos a pensar en figuras como Hitler o Stalin como monstruos innatos, criaturas nacidas con la maldad en sus venas, pero la realidad, y esto es lo verdaderamente perturbador, es mucho más compleja y nos golpea más cerca de casa. Nos demuestra que la capacidad para la crueldad, para la deshumanización, reside en cada uno de nosotros si las circunstancias son las adecuadas. El Dr. Philip Zimbardo, un brillante psicólogo de Stanford, lo demostró de una manera que sacudió los cimientos de nuestra comprensión del comportamiento humano. En su infame experimento de la cárcel de Stanford, tomó a estudiantes universitarios jóvenes, sanos, psicológicamente estables, que eran el epítome de la normalidad. No eran sociópatas, no tenían historiales de violencia, y los dividió al azar. La mitad serían prisioneros y la otra mitad guardias. ¿El resultado? En cuestión de días, lo que debía ser un experimento simulado se convirtió en una pesadilla. Esos jóvenes se transformaron. Los guardias, revestidos de Dexy, autoridad y con el poder de sus gafas de sol que ocultaban su mirada, se volvieron sádicos, abusivos, humillantes. Y los prisioneros, despojados de su nombre, de su ropa, de su dignidad, se volvieron sumisos, deprimidos, ansiosos. Algunos incluso experimentaron colapsos emocionales tan severos que el experimento tuvo que ser detenido prematuramente. La lección aquí es brutal pero liberadora. La maldad, en muchas ocasiones, no es una cualidad inherente de un individuo, sino una respuesta a un contexto. Es la semilla que el entorno, las circunstancias, las dinámicas de poder y la falta de supervisión siembran y cultivan. No nacemos malos, pero podemos aprender a hacerlo si las condiciones son las adecuadas, si el sistema nos empuja hacia ello. Es un espejo incómodo que nos obliga a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en esa misma situación? Ahora, profundicemos en otra pieza crucial de este rompecabezas psicológico, el demoledor poder de la etiqueta. Imaginen que desde que nacen o incluso en un nuevo trabajo, en una nueva comunidad, la sociedad o un grupo particular les impone una etiqueta. Eres el malo, eres el débil, eres el rebelde, eres el que está a cargo, eres el que obedece. ¿Cuánto de esa etiqueta termina por permear tu identidad, por definir tu comportamiento, tu propia percepción de ti mismo? El efecto Lucifer nos muestra con una crudeza desgarradora cómo los roles y las etiquetas pueden convertirse en una camisa de fuerza mental. Cuando a alguien se le da poder sin la contención de la responsabilidad, cuando se le anima, explícita o implícitamente, a deshumanizar al otro, cuando se le permite ejercer la autoridad sin límites o sin un verdadero escrutinio, el ser humano, en su fragilidad, puede sucumbir a la tentación de la tiranía. La etiqueta de guardia, en el experimento de Zimbardo, no era solo un nombre, era una licencia para el control, para la humillación, para el abuso. Y muchos de esos estudiantes, que antes eran normales, comenzaron a encarnar esa etiqueta con una escalofriante facilidad. Y del otro lado de la moneda, cuando somos etiquetados como víctimas, como inferiores, cuando nos despojan sistemáticamente de nuestra identidad, de nuestra dignidad, nuestra voluntad puede quebrarse. No es una debilidad moral intrínseca, es una respuesta psicológica a una situación de opresión extrema,
a un rol impuesto. La etiqueta de prisionero, sin nombre, sin ropa propia, sin control sobre su cuerpo o su tiempo, llevó a muchos a internalizar su desamparo. La etiqueta se convierte en una profecía autocumplida, y la persona, poco a poco, comienza a encarnar el rol que le ha sido impuesto, por muy doloroso o denigrante que sea. Esto no es solo teoría. Lo vemos en la forma en que las sociedades segregan, en cómo ciertas profesiones desarrollan sesgos, en cómo los roles de género o socioeconómicos pueden limitar o potenciar comportamientos. La etiqueta no solo describe, a menudo, prescribe, y si no somos conscientes de su poder, podemos terminar siendo títeres de un papel que nunca elegimos realmente. Pero aquí es donde entra la luz, aquí es donde reside nuestra verdadera fuerza, y donde la filosofía de la superación personal se encuentra con la cruda realidad del efecto Lucifer. Este fenómeno, esta transformación de lo bueno en algo oscuro, no es una condena ineludible, no es un destino prefijado, es, en esencia, una advertencia poderosa para que activemos y calibremos constantemente nuestra brújula moral, para que nos neguemos a permitir que el entorno, las presiones sistémicas o las etiquetas impuestas dicten quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser. Piensen en ello. Incluso en los experimentos más oscuros o en los contextos históricos más brutales, siempre hubo individuos que se resistieron. Siempre hubo aquellos que, a pesar de la inmensa presión, lograron mantener su humanidad, su ética, su compasión. Ellos son la prueba viviente de que la elección es nuestra. ¿Cómo lo hacemos, entonces, para no sucumbir a la sombra del efecto Lucifer? ¿Cómo fortalecemos esa brújula interna? Cuestiona la autoridad, no ciegamente la obedezcas. Esta es quizás la lección más vital. No asumas que la autoridad siempre tiene razón o que sus mandatos son siempre éticos. Pregúntate, ¿es esta orden justa? ¿Estoy delegando mi propia conciencia, mi sentido de lo correcto y lo incorrecto, a alguien más? La historia está llena de tragedias causadas por la obediencia ciega, la capacidad de decir no a lo inmoral, la desobediencia civil, cuando la conciencia lo exige. Es un acto de valentía suprema y un pilar fundamental para mantenerte en la luz. Cultiva y protege tu identidad esencial. No permitas que un rol, un uniforme, una jerarquía o una etiqueta te defina por completo. Recuerda quién eres más allá del puesto que ocupas, más allá de la expectativa que otros tienen de ti. Cultiva activamente tu individualidad, tus valores innegociables, tu esencia, esas convicciones internas que te hacen ser tú. Si eres un guardia en una prisión simulada, recuerda que también eres un estudiante, un amigo, un hijo, una persona con sueños y principios. Practica la empatía radical y la desetiquetación. La deshumanización es el combustible primario del efecto Lucifer. Cuando vemos al otro como un objeto, un número, un enemigo, o simplemente como parte de una categoría, la crueldad se vuelve fácil. Combátela con una empatía radical. Haz el esfuerzo consciente de mirar a cada persona, sin importar su rol, su estatus o sus acciones superficiales, como un ser humano completo. Imagina su historia, sus miedos, sus esperanzas. Rompe activamente las etiquetas que la sociedad o tu propio sesgo les ha impuesto. Reconocer la humanidad en el otro es el primer paso para proteger la tuya. Sé un agente de luz en tu entorno. Si puedes, elige entornos que refuercen tus valores y tu integridad. Pero, seamos realistas, no siempre podemos. Si te encuentras en un ambiente que te presiona a ceder ante la oscuridad, sé una fuerza para el bien dentro de él. Sé el faro que desafía la oscuridad, la voz que se alza contra la injusticia, el acto de bondad inesperado que rompe la cadena de la crueldad. Tu resistencia, por pequeña que parezca,
puede ser la chispa que inspire a otros y cambie la dinámica de todo un sistema. La existencia de esta brújula moral interna y nuestra capacidad para usarla es lo que nos diferencia de meros autómatas, es lo que nos da la dignidad de la elección. El efecto Lucifer nos enseña que el bien y el mal no son absolutos inamovibles, sino flujos que se mueven y se transforman bajo la influencia de las circunstancias. Pero también nos enseña que tenemos una elección. No somos meras marionetas del destino o del entorno. Tenemos la capacidad de ser héroes cotidianos. Podemos elegir la compasión sobre la crueldad, la integridad sobre la sumisión, la conciencia sobre la ceguera. La verdadera superación personal no es solo lograr nuestros sueños, es también mantener nuestra alma intacta frente a las presiones que intentan oscurecerla. Es elegir la luz, incluso cuando la oscuridad parece más fácil. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación donde las líneas se difuminen, recuerda el efecto Lucifer. Y luego, recuerda tu poder para elegir. El poder de ser la luz. Hasta la próxima reflexión.